por favor nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo número 16. Vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor, ¿sí? A través del análisis de las copas de la ira de nuestro Dios. Apocalipsis, capítulo número 16. Vamos a leer, por favor, del versículo número 1 al verso número 8. Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las aguas y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre celestial, en esta preciosa noche, nuevamente, oh Dios, Padre, tu palabra va a ser manifestada en medio de tu pueblo. Añade, oh Dios, bendición en esta hora. Permite que tu gracia, que tu misericordia, Señor amado, pueda en esta preciosa noche envolver todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Señor amado, necesitamos de ti. Padre, en nuestra necesidad, necesitamos, Señor, que tú sacies todo aquello, oh Dios, que pudiera, Dios mío, Señor, Padre, de nuestro interior, requerir de ti, Señor amado. Mira nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades materiales, Señor amado. Toda y cada una de ellas tú las conoces. En esta noche que tu palabra sea suficiente para poder, Señor, saciar, completar, oh Dios mío, la obra que el Espíritu Santo ha hecho, mi Dios, a partir del sacrificio de Cristo. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Cristo. Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a analizar, ¿sí?, la quinta copa, versículo número 10, recordando que en el estudio de las primeras 4 copas, la ira de Dios, sí, se concadena una tras otra. Recuerde que el templo se encuentra totalmente lleno, sí, de humo o de neblina, porque la presencia de Dios está ejecutando sus juicios, y ya no hay tiempo para el clamor, ya no hay tiempo para el arrepentimiento, sino solamente para recibir de Dios su castigo. Verso número 10, entremos en materia. Dice la Biblia: el quinto ángel derramó su copa ¿sobre quién? ¿O sobre qué lugar? Dice ahí: sobre el trono,
sí, de la bestia. Recuerde que son los ángeles de Dios los que llevan a cabo, sí, o son los intermediarios para derramar esos juicios de Dios. La Biblia menciona que es ahora una copa derramada sobre el trono de ¿quién? Sobre el trono de Satanás o la bestia. Amado hermano, de alguna manera se ha puesto una gráfica donde se pudiera apreciar que recae ese juicio sobre el templo de Dios. Si somos un poquito analíticos a la hora de observar la escritura, debemos de entender que la labor del anticristo, la labor de Satanás, sí, es justamente adueñarse en esta tierra de la jerarquía que solamente le pertenece a nuestro Dios, ya que Él aquí en esta tierra querrá hacerse pasar por Dios. Y obviamente que las señales y los prodigios que éste realice, sí, con un poder obviamente engañoso, confundirá y hará pensar, hará creer que Él es el enviado o Él es el salvador de este mundo. Mas sin embargo, Dios en sus juicios ha determinado una sentencia sobre este imperio o sobre este reinado. Recordando que la bestia en sí mismo representa un poder, sí, absoluto que habrá de regir a todas las naciones. El quinto, dice la Biblia, versículo número 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Ahora, ¿qué representaría, sí, básicamente ese juicio o esa copa de la ira? Dice el verso 10 más adelante, y su reino se cubrió de tinieblas. Ahora, entendamos esto, mi amado hermano. Una plaga similar se llevó también en el territorio de Egipto. Por favor, acompáñeme al libro del Éxodo, en el capítulo número 10. Libro del Éxodo, capítulo número 10. En el Antiguo Testamento, en una de las plagas también Dios ejecutó algo similar sobre el imperio de los egipcios. Éxodo capítulo número 10, verso 21 en adelante. Ahí tenemos una de las plagas que Dios utilizó para contrarrestar la dureza del corazón de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo. ¿Para qué? Para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera, dice ahí, las pueda sentir. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. ¿Por un lapso de cuánto tiempo? Por un lapso de tres días. Adicionalmente, si usted complementa la lectura desde su hogar, podrá ver que los egipcios no podían ni siquiera ver más allá de sus narices, ya que la tiniebla que se había apoderado de todo el territorio de Egipto, sí, era tan tenso, era tan profundo, por así decirlo, que no se podía tener seguridad de dónde podía descansar la planta del pie de ellos. La Biblia menciona en el capítulo número 16 de Apocalipsis, verso número 10, que Dios hará cubrir el trono de la bestia, es decir, su reinado, su imperio, con tinieblas. Ahora, esa oscuridad no necesariamente puede ser con una oscuridad similar a la de los egipcios, sino que también se pudiera entender con una confusión política, sí, con la que se vería afectado el imperio de Satanás en esta tierra. ¿Por qué? Porque podemos notar que antes de este juicio del derramamiento de la quinta copa, 4 juicios de Dios se han concadenado con tanta severidad
que los que pusieron una vez la esperanza en el anticristo, los que pusieron una vez su esperanza en el falso profeta, ahora se encuentran maniatados y nada pueden hacer para revertir, sí, el daño que Dios está provocando sobre la tierra y sobre los moradores de la tierra. Entendamos, mi amado hermano, que toda una generación irá delante del anticristo a reclamarle por qué el agua se ha convertido en sangre. Irán a reclamarle por qué se han contaminado de llagas malignas y pestilentes, y por más que ellos tratan de buscar una cura, no existe. Estarán también lamentando porque no tienen que beber, ya que las aguas del mar se han convertido en sangre y no hay animales para poder alimentarse. Aún las vertientes de las fuentes de los ríos también se han visto afectadas con la sangre. Y también ahora le reclaman al imperio del maligno porque el sol está consumiendo sus carnes con una severidad tan grotesca que a muchos, amados hermanos, lamentan su condición, aún blasfeman contra el Dios Altísimo. Todo esto se acumula y por eso el imperio de Satanás es afectado con gran oscuridad. Dios va a afectar, dice la Biblia en el verso número 10, va a afectar el trono de la bestia y su reino se cubrirá de tinieblas. Verso número 10, y mordían de dolor, dice la escritura, mordían de dolor sus lenguas. Recuerde lo que hemos mencionado en estas últimas 3 enseñanzas. Las copas de la ira no vendrán una después de la otra, sino que la primera sumará a la segunda, la primera y la segunda se le incrementará a la tercera, y así hará sucesivamente, un mal tras de otro. La Biblia menciona en el verso número 10, y mordían de dolor sus lenguas. Verso número 11, ¿a qué los condujo todo esto? Verso número 11 lo declara: y blasfemaron contra el Dios del cielo. ¿Por qué causa, mi amado hermano? Dice ahí, por causa de sus dolores y por sus úlceras, y como consecuencia dice, y no se arrepintieron. Y no se arrepintieron. Vayamos por favor al versículo número 9 del mismo capítulo número 16, donde dice en esta cuarta plaga, muy similar en la actitud, en la que toma esta generación. Dice: los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. De la misma manera que sucede en la cuarta copa de la ira, se repite en la quinta. Por más que Dios empuja, por así decirlo, a toda una humanidad con sus juicios, castigándolos para que puedan de alguna manera levantar cabeza, por el contrario, los hombres blasfeman el nombre de nuestro Dios. Ahora bien, verso número 12. Una vez analizado esta copa de la ira, algo tremendo va a suceder. Verso número 12. El sexto ángel nos dice: derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ahora, mi amado hermano, para aquellos que han podido pisar algún centro teológico de estudio, podrán entender que cuando el Señor prometió a Abraham llevarlo a una tierra que fluía leche y miel, estaba pensando justamente en la nación, o en la actualidad en la nación de Israel. Y esta se encontraba regada por ríos maravillosos que de alguna manera hacían que el territorio se haga fértil. Muchos le dieron el nombre de la fértil media luna.
por cuanto su territorio estaba en una ubicación perfecta, y todo esto contribuía a que quienes vivieran allí gozaran y disfrutaran, sí, del buen territorio, sí, que éste sí proveía a sus habitantes. La Biblia menciona que en la sexta copa de la ira Dios va a tocar este río, el gran río Éufrates, sí, que está contiguo al río Tigris. Versículo número 12. Tiene un propósito. ¿Por qué afectar un río en particular? Bien, veamos qué nos dice la Escritura. Versículo número 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este, ¿sí? ¿Qué nos dice? Se secó. ¿Con qué propósito? Dice ahí, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Mi amado hermano, acompáñeme al libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo número 8. Libro de Isaías, capítulo número 8. Versículo número 5. Tenemos una profecía. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo, verso número 5: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. He aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Aún más, hasta el versículo número 13. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, dice ahí, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. ¿Por qué he hecho leer este texto? Amado hermano, cuando el Señor derrame su copa sobre este río, la Biblia dice que este río se secará. ¿Cuál es el propósito de que ese río se seque? Amado hermano, por la anchura de ese río descenderán los ejércitos que sitiarán la ciudad de Jerusalén, los cuales tomarán sobre ese surco camino para entrar a un lugar llamado Megido, para llevarse a cabo la gran batalla del Armagedón. La Biblia declara, acompáñeme por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 16, verso número 12. Mira lo que nos dice aún más el Señor.
El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. Para que estuviese, dice la Biblia, ¿qué cosa? Estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Recuerde que esta profecía es dada en una nación, sí, donde el apóstol Juan estaba preso. ¿En qué isla? En la isla de Patmos. Dios le revela en ese momento que los enemigos se levantarían ¿desde dónde? Desde él, desde el oriente. Usted sabe que aquí estamos, ¿en qué hemisferio estamos? En el hemisferio occidental. Ellos están en el oriente para nuestra posición geográfica. Pero estando Juan preso en la isla de Patmos, recibiendo esta revelación, a él se le dice que reyes del oriente entrarán, ¿sí? ¿Para qué? Para poder destruir o planificar la destrucción de la gran ciudad. Amados hermanos, se refiere de manera estricta a todos aquellos, sí, reyes o gobernantes que viven en la región oriental, refiriéndonos desde Jerusalén o Israel hacia su lado, sí, oriental. Hablando propiamente de naciones como China, como Rusia, sí, y naciones aliadas. Todos estos, mis amados hermanos, sí, se abrirán paso por el gran río Éufrates. Ahora, el enemigo de nuestras almas, como sabe que esto es una profecía, inmediatamente después de que Dios seque este río, él también no se quedará con los brazos cruzados para simplemente dejar que esta agrupación de reyes ataque a Israel, sino que propagará aún guerra, levantando otros reyes a nivel de toda la tierra. Mire lo que nos dice el Señor en el versículo número 13. Acompáñeme por favor a este precioso pasaje. Nos dice el Señor: y vi salir de la boca, ¿de quién? Del dragón. Recuerde que este es un imperio. De la boca del dragón vi salir, dice la Biblia, ¿sí? ¿Qué cosa? Y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera, dice ahí, ¿de qué? De rana. Ahora, entremos en detalle. Primer punto, dice ahí, vi salir de la boca del dragón. Recuerde que el dragón, ¿a quién tipifica? ¿A? Satanás. El dragón fue el que le dio el imperio y el poderío ¿a quién? A la bestia, para que pudiese gobernar. Versículo número 13. Y de la boca de la bestia también salió. Es decir, salió un edicto en función de lo que recibió de parte de quién? Del dragón. Y como consecuencia, el verso 13 dice, y de la boca del falso profeta. Al parecer, de cada uno de los 3 salen, amados hermanos, espíritus de demonio para engañar a los reyes de la tierra. Recuerde, amado hermano, que nosotros estamos regidos por 2 imperios en la actualidad: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. La Biblia declara, acompáñeme por favor a la carta de Santiago en el capítulo número 2. Carta de Santiago, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Tan real es el imperio de Dios como lo es el del maligno. Santiago así también lo asevera. Versículo número 19 del capítulo 2. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Lo tiene? Santiago 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen en Dios? ¿Y cuántos creen que en el Señor, en nuestro Dios, habita en plenitud el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Tú lo crees? Le dice, si le pregunta esto, si Santiago a la iglesia, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También, ¿qué dice ahí?
los demonios lo creen. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Porque eso es lo único que quería resaltar en ese texto. Tan real es el imperio de Dios y su majestuosidad como lo es el imperio de las tinieblas y sus influencias demoníacas sobre esta tierra. Cuando vamos a la carta de Apocalipsis capítulo número 16, la Biblia declara que de la boca de estos tres falsos profetas, sí, la bestia y también el dragón, salen tres espíritus semejantes, tres demonios semejantes a qué cosa, a las ranas. ¿Por qué a las ranas de manera específica? Porque se lo asemeja como a una plaga. Es decir, que salen y se reproducen de una manera, sí, diría yo, muy particular. La Biblia declara en el versículo número 13, que luego de que esto se da a conocer, estos tres espíritus, dice la Biblia, son inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus, dice el versículo número 14, son espíritus de demonios. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Ahora usted tiene que entender, mi querido hermano, que estos instrumentos que usa Satanás no son básicamente seres monstruosos, como bien se pudiera de pronto asimilar. Uno diría, ay hermano, los demonios pueden ser horribles. Bueno, sí, de pronto en su apariencia espiritual. Pero cuando Satanás los usa para llevar a hacer, diría yo, cometidos especiales para con los hombres, se los puede presentar, como dice la Escritura, que el diablo se puede disfrazar como ángel de luz. Ellos pueden ir de corbata, pueden ir de smoking, llegar en los mejores carros, pero en su interior están llenos, sí, de la voluntad de Satanás. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, sí, por no tener un discernimiento, no tener una comunión con Dios, mucha gente cae en la provocación del diablo porque se deja guiar en una bella apariencia? Aún la Biblia, imagínense, para nosotros los seres humanos, hablándole solamente de ejemplo, que para la mujer engañosa, dice la Biblia, es la gracia y vana la hermosura. Sí, pero la mujer que teme a Dios, esa dice la Biblia que será alabada. Imagínense en cuanto a la apariencia de los hombres, cuánto más en cuanto a la manifestación de los demonios. La Biblia declara, y acompáñeme por favor, veamos algo un poco más profundo referente a este tema. Vayamos a los evangelios. Y nos dice el Señor, en el evangelio según San Marcos, evangelio según San Marcos, capítulo número 16. Evangelio según San Marcos, capítulo número 16. Amén. ¿Hasta dónde puede afectar un demonio? Mire lo que nos dice, verso número 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció, dice ahí, primeramente ¿a quién? A María Magdalena, pero aquí es donde quiero llegar, de quien había echado, ¿qué dice ahí? ¿Cuánto había echado de esa mujer? 7 demonios. Amén. Mire cómo el hombre, hablando en sí mismo, del ser humano, puede llegar a ser un depósito ¿de qué? De demonios. Puede llegar a ser, sí, un utensilio del demonio. No con esto le digo que vaya a su casa y le diga a su marido cuando le hace problema, eres como el diablo, tienes el diablo metido allá adentro. Sí. Lo que trato simplemente de decirle es que el demonio tiene poder, sí, y obviamente influye, mi amado hermano, en la conducta de los hombres. Claro está, cuando esos hombres no son regidos por el Espíritu Santo.
Porque cuando un cristiano es guiado por el Espíritu Santo, el demonio no tiene cabida en el templo del Espíritu de Dios. Amén. Volviendo por favor al libro de Apocalipsis, capítulo número 16, nos declara el Señor en el versículo número 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, es decir, que estos van a obrar de una manera milagrosa. ¿Para qué? Para tratar de empobrecer o minimizar los castigos de Dios. Recuerda que los castigos de Dios están siendo ejecutados en ese preciso momento en toda la humanidad. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué van? Para convencerlos, para que le hagan guerra a la nación de Israel. Muchos dicen, ciertos estudiosos, que estos tres demonios básicamente rigen los cielos, la tierra y el mar. Y harán movilizar, las tres fuerzas más grandes, militarmente hablando, para crear un ejército que no se pueda superar. Los demonios ejecutarán por aire, por mar y también por tierra. ¿Para qué? Dice la Biblia en el versículo número 14, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso. Este será su objetivo: destruir la nación de Israel. Apoderarse, mi amado hermano, de algo que Dios en su misericordia y en su voluntad lo ha simplemente tipificado como un lugar sagrado. No me pregunte por qué debe de ser Israel la nación cuidada de Dios. Pero, amado hermano, si Dios la eligió, tendrá su propósito, tendrá, mi amado hermano, su objetivo. Así como usted me podría decir a mí, hermano, ¿y a mí por qué Dios me eligió? Siendo prácticamente cerca de 7,000 millones de habitantes en este mundo, en este planeta. ¿Por qué me eligió a mí? Porque Dios tiene un propósito con usted. Amén. Dios tiene un propósito. Versículo número 14. Dice el Señor en la parte final: para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso. Verso 15. ¿Qué es lo que dice el Señor luego de todo esto? He aquí, yo vengo. Me encanta, porque este desenlace del versículo número 14 obviamente tiene que ver prácticamente con la culminación de la obra redentora, no digo de Cristo, sino la obra redentora y ejecutariada también del juicio de nuestro Dios. Porque una vez destruido el imperio del maligno y sus seguidores, automáticamente se pone fin a un capítulo dentro de la historia de la humanidad. He aquí, dice el verso 15, yo vengo. ¿Cómo viene el Señor, mi amado hermano? Vengo como ladrón. Bienaventurado, dice ahí, el que está despierto. No dice el que no duerme. Velar es un sinónimo de estar despierto, atento o apercibido. Dios nos manda a estar apercibidos. ¿Apercibidos de qué? Apercibidos en el tiempo que vivimos. La Biblia declara, amado hermano, por doquier que los tiempos presentes son malos y que cuando Dios cumpla su promesa en nuestros tiempos será una generación semejante como a la de Sodoma y a la de Gomorra, como en los tiempos de Noé. Acompáñeme por favor a la Escritura y veamos adicionalmente qué más Dios tiene que decirnos en correlación, con lo que estamos leyendo. Nos dice el Señor en los evangelios. Evangelio, según San Lucas. Según San Mateo,
capítulo 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Versículo número 42 en adelante. Velad pues, mire, de igual manera de lo que dice Apocalipsis, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sí, Mateo 24, verso 42. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar o hurtar o robar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora, ¿qué dice ahí? A la hora que no penséis. ¿Sí? A la hora que no te lo esperas. ¿Sí? A la hora que de pronto estés en un lugar donde no deberías de estar, puede ser el momento exacto en que el Señor sí pueda venir. Mucha gente ha mencionado que Dios puede venir de dos maneras. Sí, la primera, y la que la Biblia lo da a conocer, sí, de una manera imprevista para toda la iglesia. Pero cuántas veces el Señor ha venido por cada alma en el momento menos esperado, cuando la muerte le ha agarrado. Yo creo que para ese tiempo uno también tiene que estar preparado. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, el Señor ha venido como ladrón en la noche? Para muchos siervos de Dios, estando bien, mi amado hermano, saliendo de predicaciones, se subieron a su auto y no regresaron a casa porque un accidente inesperado cayó como ladrón en la noche. Amados hermanos, Apocalipsis capítulo número 16 nos advierte nuevamente, como lo hizo el Evangelio según San Mateo. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado o bendecido, muy favorecido el que vela, es decir, el que está atento, apercibido, despierto, y guarda, dice qué cosa, guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿A qué se refiere, amado hermano, acerca de esto? ¿Por qué dice guarden sus ropas? Recuerde, mi amado hermano, que algo el Señor sí ha determinado con la vestimenta del cristiano. Apocalipsis capítulo 19, verso número 7 y 8. Apocalipsis capítulo 19, verso número 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y dice ahí, y su esposa, hablando de la iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido, póngale asunto a esto, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero por una causa se le ha dado ese privilegio. ¿Cuál es la causa? Ahí lo dice. Porque el lino fino o tu ropa es las acciones justas de los santos. Cuando el Señor, mi amado hermano, nos dice en Apocalipsis 16, verso 15, guarden sus ropas para que no anden desnudos y no pueda verse su vergüenza. Amado hermano, el Señor nos está empujando a que guardemos nuestro testimonio en santidad y en honor. ¿Para qué? Para no encontrarnos faltos ante Dios cuando el Señor nos pida cuenta, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Usted tiene que entender que nuestras ropas no son estas ropas físicas.
Amado hermano, la pobreza o la desnudez nada tiene que ver con las acciones justas de los santos. Usted puede andar en harapos, pero si anda en una vida santa, está bien vestido para Dios. Amén. La Biblia declara en el capítulo 16, para concluir, verso número 16, y los reunió. ¿A dónde los llevó? Dice el Señor, y los reunió en un lugar, sí, que en hebreo, ¿qué significa? Que en hebreo se llama Armagedón. Quiere enterarse acerca de este nombre muy singular, que muchos mencionan como la batalla entre el bien y el mal. El próximo día viernes estaremos analizando de manera exclusiva, sí, la batalla del Armagedón. ¿Qué armas se utilizarán? ¿Cómo Dios vencerá en esta batalla? El próximo día viernes lo estaremos analizando, si así el Señor nos los permite. Amén. Pero la gloria siempre es para nuestro Padre, para el Hijo nuestro Salvador Jesucristo y para el Espíritu Santo. Oremos. Amado Dios y buen Padre celestial, en esta hora, nuevamente, mi Dios, tu palabra ha sido manifestada, proclamada delante de tu pueblo. Yo te suplico, mi Dios, que tú complementes todo aquello que hace falta. Que sea usted añadiendo, oh Dios, a su palabra la bendición, Padre, que cada uno de tus hijos requiera. Entendemos, Señor, por tu perfecta voluntad, por tu palabra expuesta, de que habrá un tiempo donde el enemigo querrá, Señor, hacerte frente para destruir tus propósitos. Pero mi Dios, tú saldrás vencedor. Danos la capacidad de estudiar esta palabra, de no añadirle ni quitarle nada, sino manifestarla a los demás, tal como tú, Señor amado, nos las has podido brindar. Mi Dios, y que este pueblo, más allá de llevar, Señor, la enseñanza en sus mentes, las pueda también trascender a sus corazones y manifestarlas a aquellos que no te conocen. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy las gracias, mi Señor. Amén y amén. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre de Jesucristo? Aleluya.